y como cada jueves en este segmento hashtag COVID-19 estamos con Rolando Escaró, jefe de Internacionales. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Qué tal, Siri? Novedades en el mundo sobre este virus. Novedades en el mundo respecto a un hallazgo que ha preocupado a todo el mundo. Un equipo de científicos anunció que había detectado otro tipo de virus que tenía todas las características para provocar una nueva pandemia. Se trata del virus G4, un virus que viene a ser una especie de mezcla de gripe aviar y dos tipos de H1N1. En la siguiente nota vamos a ver los síntomas que presenta y dónde fue encontrado. La noticia del descubrimiento de un nuevo virus con potencial de pandemia ha puesto en alerta a todo el mundo. El virus G4 detectado en granjas de cerdos en China motivó una respuesta inmediata del gobierno de ese país que aseguró tener todo bajo control y descartaron cualquier tipo de brote o nueva pandemia. El virus G4 fue detectado durante una investigación realizada entre los años 2011 y 2018 como parte de un programa de vigilancia de cerdos en China. El estudio permitió descubrir 179 virus de influenza porcina, pero detectaron que muy pocas tenían un tiempo prolongado de vida y la mayoría no eran letales. Sin embargo, hallaron que solo un virus, al que llamaron G4, mostraba un notable crecimiento a partir del año 2016. El virus lleva ese nombre debido a que tiene características de otros 3 tipos de virus anteriores y vendría a ser como una cuarta versión del mismo. El G4 es una combinación de una cepa similar a la gripe aviar encontrada en aves europeas y asiáticas, la H1N1 que causó la pandemia del 2009 y una H1N1 norteamericana que tiene genes combinados de gripe aviar, humana y porcina. El estudio determinó que el virus atacó a varios trabajadores que estuvieron en contacto con los cerdos infectados y presentaron síntomas similares a los de la gripe humana normal como fiebre, letargo, falta de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea. Sin embargo, explicaron que cuando múltiples cepas de virus de la gripe infectan al mismo cerdo, intercambian genes fácilmente y adelantan que lo más preocupante es que el virus G4 tiene un núcleo de influenza aviar al que los humanos no tienen inmunidad y que es potencialmente peligroso. Los científicos adelantaron que el virus solo ha pasado de cerdos a humanos y no hay evidencia de un contagio entre personas. Sin embargo, recomiendan desarrollar una vacuna contra G4 que sea aplicada a cerdos y humanos lo más pronto posible. De la misma manera, recordaron que nadie le prestó atención a la gripe porcina hasta que saltó a las personas en el año 2009 y dejó al menos 19,000 víctimas. Por eso destacan la importancia de la vigilancia de enfermedades en las poblaciones de animales criados para el consumo humano. Se ha confirmado que en este momento el virus está presente en criaderos de cerdos en 10 provincias chinas y que bajo determinadas condiciones este virus puede adaptarse rápidamente para propagarse en humanos y provocar otra pandemia. China cuenta con más de 500 millones de cerdos criados en granjas, pero rara vez utilizan vacunas contra la influenza en estos animales. Y aunque en las granjas de Estados Unidos y Europa sí se usan vacunas, suelen tener poco efecto porque suelen estar desactualizadas. Pobres chanchitos, ¿qué culpa tienen, Rolando? Pero no, la verdad es que me comentabas, ¿no? Porque la influenza es una mezcla de la gripe porcina con otro tipo de enfermedades. Hay además nuevas mutaciones cada año, ¿no? Exacto, las cepas de la influenza van cambiando. Como habíamos visto, eran microorganismos que se van adecuando y van adoptando características de diferentes organismos. Un hecho que es curioso es lógicamente que se presenta ahora en los cerdos que son criados lógicamente para consumo humano y evidentemente ahora cada vez se crían más animales para consumo humano porque lógicamente cada vez hay más personas. Pero eso también nos da un poco que pensar las maneras de cómo esos animales se crían y en las circunstancias en las que son criados, en los lugares donde se crían, que propician de alguna manera la proliferación de bacterias y virus. Y una pregunta muy básica que mucha gente me ha preguntado hasta en la calle, bueno, no en la calle porque esto era antes de la cuarentena, en la calle ya no nos preguntamos nada, pero me decían que comiendo chancho o comiendo cerdo me voy a contagiar de algo, ¿no es así? No, en ese caso, en este virus G4, han encontrado que ha habido transmisión de los cerdos a las personas que trabajan ahí. Claro. Pero lógicamente por las circunstancias o el ambiente en el que están trabajando. Claro. Pero no es aún por comer.
No, no es por comer. Por si acaso. Me imagino que debe ser, digamos, porque son animales que a veces están en ambientes muy sucios, muy contaminados, entonces cerrados, y las personas los manipulan y luego se tocan la cara, se llevan las manos a la boca, qué sé yo. Pero también hay que tener mucho en cuenta que este virus se ha encontrado que ha pasado de cerdos a los trabajadores, pero no hay data de que haya pasado entre personas. Ajá. Entonces, por ahora, lo que están pidiendo los médicos es que tiene que haber un sistema de vacunación para estos animales para prevenir de que este virus o esta nueva cepa vaya a mutar y haga propicia la transmisión entre seres humanos, como es lo que ha pasado con el SARS-CoV-2 que produce el coronavirus. Tal cual. Lógicamente, ha mutado, se ha transmitido a personas y ha sido más fácil que se contagie entre personas. De hecho, ahora han descubierto que el virus que provoca el coronavirus se contagia rápidamente entre personas, pero está perdiendo un poco de letalidad. Entonces ya no es tan grave. Ojalá. Pero esta no es la única noticia que tiene que ver, digamos, con el coronavirus. Porque mientras hay científicos que trabajan para obtener una cura, investigadores de todo el mundo siguen encontrando secuelas del coronavirus en pacientes de diferentes edades y condiciones de salud. Algunas personas presentan desde lesiones en los pulmones hasta daños en el sistema nervioso y cardíaco. Vamos a ver por qué. Desde que se supo sobre el primer caso de coronavirus en el mundo, no sabíamos cómo sería la enfermedad y mucho menos las consecuencias que dejaría en nuestros organismos. Uno de los primeros y principales daños que se reportó fue el de los pulmones, y es que es sabido que el COVID-19 afecta directamente a este órgano. En varios de los pacientes que han sido hospitalizados se han observado signos de fibrosis, un tipo de secuela que se manifiesta principalmente en los casos más graves que han requerido largos periodos de internamiento y hasta han permanecido en la unidad de cuidados intensivos. Según expertos, es difícil asegurar si las consecuencias tras haber superado la enfermedad se deben al propio virus o a los efectos del largo tratamiento. Un proceso que también daña el hígado en algunos pacientes. Recordemos los casos de 2 médicos chinos cuyos tonos de piel cambiaron a consecuencia de la cantidad de medicamentos que recibían durante sus tratamientos contra el coronavirus. Muchos otros dicen que las alteraciones en las funciones renales y hepáticas podrían ser a consecuencia del proceso inflamatorio que ocurre durante la enfermedad. Estudios preliminares realizados hasta ahora coinciden con los médicos en señalar que más allá de los pulmones, el COVID-19 provoca inflamaciones en todo el cuerpo, incluso en el corazón. En varios pacientes que permanecen en la unidad de cuidados intensivos se ha visto daño cardíaco y arritmias, lo que se cree ocurriría por la insuficiencia respiratoria que podría provocar que el oxígeno en la sangre sea menor y eso acabe provocando un daño miocárdico. Además de estas consecuencias, también se sabe que el coronavirus deja huella incluso en el aparato motor. Sin embargo, en algunos casos se ha reportado que los daños no tendrían relación directa con la enfermedad, puesto que se tratarían de patologías preexistentes y que el coronavirus habría ayudado a acelerar. Por ende, las consecuencias no serían las mismas en todos los pacientes. 2 cosas que nos preocupan, Rolando. La primera, parece que no hay inmunidad o inmunización, ¿no es cierto? Que eso lo comentábamos también la semana pasada. Y lo segundo, las secuelas que pueden quedar. Exacto. Hay que tener en cuenta que el virus del coronavirus, una vez que entra al organismo, se propaga rápidamente e invade las células del organismo. Cuando nuestro sistema inmune empieza a combatir a este invasor, lógicamente empieza a debilitarse porque concentra todas sus energías en detener este virus, agente que te está enfermando. Al concentrar todas sus fuerzas es como si empezara a debilitar otros flancos. Claro. Entonces, una persona que está enferma de coronavirus, mientras más tiempo está luchando contra la enfermedad, su sistema inmune se va debilitando poco a poco y favorece que aparezcan otras infecciones, otras enfermedades. Si se trata de una persona que, por ejemplo, tiene alguna condición cardíaca o problemas respiratorios o problemas de circulación o de diabetes, esas enfermedades se le pueden agravar porque lógicamente se está debilitando. No quiere decir que el coronavirus te va a provocar de frente daño en el corazón o te va a provocar otras situaciones. Ya son, digamos, daños que uno ya tiene. Ahora, pero sí habían pacientes que desarrollaban síntomas o condiciones graves por el coronavirus, por ejemplo, el tema de la neumonía, y en cualquier lado la neumonía causada por lo que fuera causada o propiciada por lo que fuera propiciada, sí tiene secuelas. Exacto. Digamos que todas estas secuelas son propiciadas por la infección inicial que te produce
el virus, digamos. Vendrían a ser Una consecuencias, cadena, ¿no? Exacto, es como una cadena. Pero hay que tener en cuenta que no quiere decir que muchas personas que tal vez están automedicando y están tomando medicamentos para el corazón o para diferentes cosas pensando, me va a dar coronavirus y voy a estar preparado para esto. O sea, no te va a hacer nada. Ahora, Al lo contrario. mejor es estar sanos, fuertes, saludables. Exacto. Si te agarra cualquier Exacto. cosa, coronavirus o lo que fuere, ya Hay estás una un poco relación más directa entre el tipo de alimentación de una persona y sus hábitos alimenticios y su sistema inmune. Claro. Entonces, lógicamente, ahora vemos que hay más cantidad de personas que sufren de hipertensión o de diabetes, incluso niños que sufren de diabetes, justamente por el alto consumo de azúcar, de comida chatarra, Uno demasiado nos aceite, hemos demasiada grasa. acostumbrado y creo que la cuarentena nos ha ayudado a entender. Parchábamos mucho, ¿no? Ay, no tengo tiempo de cocinar o no hay comida. Compro lo primero Exacto. que hay en la bodega. No es por desmerecer el trabajo de las bodegas, por supuesto, pero a veces uno entiende que además comiendo en casa la cocina de la casa o la comida de casa es la más sana, es la más saludable, quizás. Exacto. Yo pienso que lo que se Menos debería procesado. cambiar respecto a los hábitos alimenticios es comer tal vez más frutas, más vegetales, Cosas frescas. más carnes libres de grasa, cosas frescas, como tú dices. O sea, no Aunque recurrir sea más tanto difícil conseguirla, porque recordarás Sí, 3 meses claro. sin casi salir al mercado para varias personas. Claro que sí, pero hay que tener en cuenta que también vivimos en un país que está privilegiado por su ubicación geográfica y tienes mucha variedad de frutas, eso que no sí. son muy caras. Eso sí. Entonces, un poco que se ha perdido eso, ¿no? O sea, hay muchos colegios donde los niños no llevan frutas en la lonchera, sino llevan comida chatarra, o sea, llevan La galleta, productos lo envasado. diferentes, desde galletas hasta golosinas, caramelos, gaseosas, jugos de cajita que tal vez tienen mucha cantidad de químicos y eso obviamente te empieza a debilitar el sistema inmune. Entonces Tal cual. ves mucha gente con sobrepeso y con problemas de ese tipo. Pero, aunque no lo creas, pese al número de muertos y a las graves secuelas que hemos visto que dejan el coronavirus, una encuesta en Estados Unidos reveló que casi la mitad de los ciudadanos no aceptará ponerse una vacuna contra el coronavirus. El principal rechazo se encuentra en las comunidades afroamericanas y latinas. Vamos a ver por qué. ¿Cree que sea difícil hacer que la gente use una mascarilla? Espere hasta que los trabajadores de salud intenten vacunar a toda la población en Estados Unidos. Una encuesta reciente realizada por el Pew Research Center encontró que si una vacuna para el COVID-19 estuviera disponible hoy y se demostrara su eficacia, solo el 54% de los adultos afroestadounidenses estaría dispuesto a recibirla, en comparación con el 74% de los adultos blancos y latinos. Los hallazgos reflejan una general desconfianza entre los afrodescendientes hacia la industria del cuidado de la salud en general y la investigación médica específicamente, como explica Carrie Funk, directora de investigaciones sobre ciencia y sociedad del Pew Research Center. Eso no es nuevo con la COVID-19, también era cierto antes, y parte de eso es un recordatorio de que existen diferencias de larga data entre los estadounidenses, afroamericanos y otros, en particular con los blancos, sobre las opiniones acerca del papel de la ciencia en la sociedad y preocupaciones sobre cómo se desarrolla. Esto a pesar que la comunidad afroestadounidense ha sido golpeada por el virus mucho más que las otras. Las razones son varias, por ejemplo, inequidades en el acceso a la salud y diferencias a nivel económico y laboral respecto a los otros grupos. Entre tanto, hablando de los hispanos, a pesar de tener situaciones parecidas a los afrodescendientes, la confianza en la ciencia y las vacunas es alta. Ambos grupos tienen una historia muy diferente en Estados Unidos. Hay algunas similitudes con certeza y creo que vemos un impacto desproporcionado con la COVID-19 en los hispanos y en los afroamericanos, pero también hay una historia diferente en términos de relación con la comunidad médica. La encuesta reveló que las preocupaciones sobre una vacuna para el COVID-19 se deben a una desconfianza sobre la eficacia de todas las vacunas en general. Sin embargo, esta desconfianza es mayor entre los afroestadounidenses que entre los blancos y latinos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Qué problema, ¿no? Cuando la gente no se quiere vacunar y más bien la comunidad científica está luchando porque quizá piensan es la única alternativa que tenemos, pero hay mucha suspicacia, ¿no? Viene a ser como una paradoja, ¿no? O sea, tantos científicos trabajando por encontrar una vacuna, gente desesperada hablando de las vacunas y gente que no se quiere vacunar. Pero es que esto también genera mucha suspicacia. Pero es verdad, Rolando, es decir, ¿es justificado el miedo, temor o la precaución de las familias al decir si esto no está tomándose el tiempo que debería tomarse para salir al público y masificarse? Bueno, de repente quizá pueda esperar un poco más y seguir cuidándome si lo puedo hacer. Claro, hay mecanismos como tú te puedes proteger de una enfermedad. Lógicamente, evitar salir a la calle, qué sé yo. Tal cual. Pero lógicamente los seres humanos somos animales sociales. Necesitamos salir, el trabajo
involucra relacionarte con otras personas. El colegio también, el colegio, la universidad necesitan mucho interacción social. O sea, los niños, los jóvenes, estudiantes necesitan interactuar porque es parte del proceso de aprendizaje. Claro. Pero hay un problema muy grave que es el de la rapidez con que crecen las noticias falsas. Esas noticias que dicen que las vacunas te producen enfermedades, que en realidad te debilitan. En Estados Unidos hay todo un movimiento antivacunas. Exacto, que también es nocivo. Es un movimiento muy fuerte y que se ha propagado rápidamente, que incluso hay personas que te aseguran que las vacunas producen autismo, diferentes enfermedades, cosa que es mentira. Falso. Pero eso también, lógicamente, genera muchas dudas y como ves, en Estados Unidos casi la mitad de la gente no piensa ponerse una vacuna. Tremendo, ¿no? Y lógicamente, hay factores en la comunidad afroamericana y la comunidad latina que se ha sentido un poco relegado, rechazada por la atención de coronavirus. En los hospitales hay muchas denuncias de que no les dan preferencia y prefieren atender a ciudadanos blancos. Sí, hay mucho racismo que precisamente eso ha llamado a la gente de las calles. También, digamos, una consecuencia terrible, ¿no? Pero esto no es todo. Junto al desarrollo de una vacuna, hay más de 100 medicamentos que están siendo investigados para el tratamiento de coronavirus. Incluso médicos bolivianos están usando muchos de estos productos en sus pacientes, pero han encontrado serios problemas debido a la automedicación de las personas. Más de un centenar de medicamentos en el mundo son sometidos a estudios clínicos para probar o descartar su eficiencia en el tratamiento del COVID-19. Expertos en salud pública afirman que se trata de un trabajo científico global sin precedentes. Esta velocidad de producir ensayos clínicos no se ha visto antes. Entendemos la necesidad que hay de tener evidencia sobre la cual tomar decisiones. Sin embargo, eso está produciendo que los diferentes mecanismos que hay para evaluar si la evidencia es buena o no, se están saltando en muchos casos. 3 estudios son a nivel mundial, los más conocidos de todos los que se practican. El ensayo Solidarity, promovido por la Organización Mundial de la Salud con la participación de 35 países. El ensayo Recovery de la Universidad de Oxford en el Reino Unido y el ensayo Discovery promovido por grupos de científicos en Europa. Los medicamentos más estudiados han sido la hidroxicloroquina, el remdesivir, el lopinavir, el ritonavir y la dexametasona. Los hallazgos aún presentan posiciones opuestas entre los investigadores. En Bolivia, el protocolo aprobado por el Ministerio de Salud para el tratamiento de pacientes COVID en hospitales reconoce el uso de estos fármacos más otros que son también parte de otros ensayos clínicos. Tanto el Ministerio de Salud como las entidades médicas internacionales siempre recomiendan el uso de estos productos bajo criterio y supervisión médica. Por ejemplo, el cóctel de medicamentos que se estaba utilizando en el Beni ha producido severos problemas en el tema de gente que necesita internaciones por problemas hepáticos, por problemas gástricos, etc. Los medicamentos se tienen que usar solamente en condiciones idóneas y bajo recomendación médica. La automedicación es sumamente peligrosa. La difusión masiva de la información de estos estudios ha generado conductas en la población que han motivado a la automedicación y en muchos casos la intoxicación por medicamentos. Uno de los motivos que mueve a la gente a comprar medicamentos sin prescripción médica es la falsa sensación de seguridad que les brinda consumirlos. Yo me estoy automedicando, bueno, ya prácticamente estoy protegido, soy inmune, puedo participar, salir al mercado, etcétera, en N cosas, y eso lo expone a más riesgo. Eso es uno. Hay protocolos establecidos, son los convencionales, pero no son terapéuticos, desafortunadamente. Esperemos que en poco tiempo más ya hayan intervenciones farmacológicas terapéuticas definidas y hay que esperar la vacuna, es el otro, ¿no? Las autoridades y los expertos en salud mantienen con firmeza la postura de pedirle a la ciudadanía que no consuma medicinas sin necesitarlas, sin receta médica y como método preventivo. El caso de la ivermectina, que ha generado casos de intoxicación en Bolivia, y ahora la necesidad de consumir dióxido de cloro para tratar y sanar el COVID sin evidencia científica, solo generarán mayores problemas en el sistema de salud que ya está colapsado. La gente no comprende entre prevención y curación. Han tomado estos cócteles de medicamentos, han tomado ivermectina, han creído que ya eran inmunes al virus y han empezado a manejarse sin la sana distancia, sin cuidarse como se debería y en general se ha vuelto el principal factor de riesgo para producir infecciones. Queda mucho aún por estudiar acerca del virus SARS-CoV-2 y sus efectos en la población mundial. Las medidas de bioseguridad básicas son hasta el momento la única garantía de evitar un potencial contagio, además de que el 80% de la población que adquirirá el virus vencerá la infección sin mayores complicaciones.
Ahora, conversando en medio de la nota, Rolando, tú me decías, una cosa son medicamentos antiinflamatorios, retrovirales o lo que fuere, que ya son conocidos, y otra cosa pues son sustancias químicas aplicadas al cuerpo del ser humano. Exacto. Digamos, el ejemplo del dióxido de cloro, ¿no? Es un químico de limpieza industrial. Puede haber condiciones que tal vez, no sé, por una coincidencia una persona se ha curado, pero el dióxido de cloro es como que ya es parecido a la lejía. Se han reportado muchos casos contrarios a la recuperación en Estados Unidos. Y como estamos viendo en esta nota, ¿no? O sea, los médicos están encontrando problemas para tratar a pacientes que ya vienen con una carga de medicamentos fuerte en el organismo. Se han estado tomando pastillas para todo, antiinflamatorios, antigripales, diferentes medicinas. Entonces, cuando tú le das algún medicamento, empiezan a tener problemas en el hígado, problemas en los riñones, un poco las consecuencias que habíamos visto que ocurrían en otros pacientes, porque no propiamente derivadas de la enfermedad, sino derivadas de todas las cosas que una persona se ha metido sin saber. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los medicamentos y sobre todo con la automedicación. La medicina que le funciona a la vecina o que le funciona al amigo no necesariamente va a funcionar para ti, porque las condiciones de tu cuerpo son totalmente diferentes. Hay que pensar que un médico estudia muchos años para poderte recetar algo. Siempre se cree el más listo, pero en la salud no hay que confiar. Y lógicamente los médicos avanzan en sus estudios y siempre están actualizándose respecto a las dosis de los medicamentos. Hay algunos que se descontinúan, otros que siguen, y son las mejores personas para recetarte lo que necesitas después de un examen médico. Ahora, ¿qué está ocurriendo en otros lugares? Porque esto también se ha implementado en Tarapoto. Es decir, ahí sí yo creo que faltan directivas, porque yo sé que hay un manual del MINSA, que aquí el Ministerio de Salud está controlando un poco el tipo de recetas o tratamiento a llevar, pero que ya por la desesperación en lugares como Tarapoto estén inyectando, ¿no es cierto?, o dando, recetando ese tipo de Exacto, son personas que están tomando, incluso una de las personas recomendaba, uno de los vendedores, me imagino, uno de los impulsores de ese medicamento, o no es un medicamento, es un químico, que lo tomes con agua, ¿no? O sea, es como que estás tomando agua con lejía. Y pensar que el agua con lejía te va a curar, o sea, no te va a hacer nada. Y tú sabes, Rolando, pasamos una nota también hace un par de semanas de cómo en Colombia hay personas que venden agua de mar, no sé si has escuchado, agua de mar que te va a curar del coronavirus. El suero marino. Tal cual. Claro, lógicamente es toda una cadena de cosas. En medio del pánico que la gente tiene por enfermarse y la desesperación de quererse curar, hay muchas personas que empiezan a aprovecharse de esto y lógicamente no te van a decir que te están dando una cosa que no te va a hacer nada. Así es. Te pueden dar tic-tacs pensando que te vas a curar y los vas a empezar a vender, y no necesariamente es así. Tal cual. Mucho cuidado entonces con la automedicación, Rolando, y gracias como siempre, te esperamos el próximo jueves. Claro que sí. Harta información. Con más información. Químico.